Hola, un saludo. En este tema de derechos humanos vamos a hablar varias situaciones con referente a los derechos humanos. Un saludo, que les guste y dale like, suscríbete a mi canal para ver otros temas de derechos humanos que ya están en la página. Un saludito, es un gusto compartir este video para que aprendan las cosas principales de derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización como una de las consecuencias de las libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a los bienes primarios o básicos. Incluyen a toda persona por el hecho y la condición de ser humanos. Esta garantía le ha dado al ser humano una vida digna sin ninguna distinción. Hay muchos países que sí hay mucha discriminación por lo que es raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier índole. En este contexto de estos conceptos es para que en los derechos humanos enseñan a los países a que no tengan discriminación, porque esto origina principalmente muchos problemas internos en la población, ya que al no ser aceptados unos entre otros va a generar de alguna manera muchos conflictos, porque hay muchos, en la población hay muchos círculos formados de diferentes especies, como lo es, hay personas de diferente color, hay personas de sexo, en cuestión del sexo se habla de que sus preferencias sexuales, tenemos que hay idiomas, inclusive en alguna nación puede haber otro tipo de lenguas, otro tipo de idioma, y eso genera problemas. Hay otros círculos que puede haber en una nación que son diversas religiones, por lo tanto también se generan muchos problemas por este ámbito de la religión, ya que cada grupo, aunque esté establecido en un solo país, el grupo va a defender su religión y a su vez va a tener mucha controversia con otro círculo que puede tener otras creencias. Derechos Humanos enseña a la nación a que haya un respeto de este origen, que por ejemplo de a que haya diferentes creencias, bueno, se genera un respeto para que no haya un problema interno en la nación a tal grado que puede haber muchas muertes provocadas por esta discriminación de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión. En esta cuestión, derechos humanos basa ciertos principios para que haya una armonía en la población. Referente a lo económico, igual, que todas las personas se respeten y se consideren iguales en estos términos de raza, color, sexo, idioma y religión. Esto es derechos humanos, enseñan a las naciones a que eviten conflictos, guerrillas internas y posteriormente guerras, ya que estos conceptos son los que han provocado las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Inclusive hay pueblos donde todavía se están matando por querer que el otro círculo tenga la convicción de que su religión es la única. Como estamos viviendo muchos seres humanos violentados en estos derechos, ya que cada persona tiene la libre
elección de su religión, tiene la libre elección de convivir con otras culturas. Y en las naciones son multiculturales, por esto es que Derechos Humanos hizo los artículos que pueden garantizar estos derechos para evitar los problemas sociales. Por eso es muy importante que se difundan y se respeten, porque es una de las libertades que tiene el humano que practica los derechos humanos. Para los autores y los naturalistas, los derechos humanos son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que son considerados una fuente del derecho. En el positivismo jurídico, la realidad es que solamente países que han llevado a cabo pactos internacionales de derechos humanos o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus protocolos como la Carta Internacional de Derechos Humanos están obligados jurídicamente a que cumplan con estos derechos, a que en su población puedan promover, defender los derechos humanos. En algunas situaciones de algunas naciones, por ejemplo, aún cuentan con la pena de muerte, que es contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que fue destinado para que se aboliera la pena de muerte. Hay algunos países que aún no han firmado, por ejemplo, como países China, Irán, Estados Unidos, Vietnam, Japón, en India. Estos países aún tienen la pena de muerte. Sin embargo, en la Declaración de los Derechos Humanos, ahí nos rige que debemos defender la vida humana. Es por esto que aún se le sigue insistiendo a los países que no están ratificados en los pactos donde se debe de abolir la pena de muerte, se les ha seguido exhortando a que puedan realmente hacer valer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es porque es como una enfermedad social donde los humanos no tienen la misma igualdad y la misma libertad que otros humanos. ¿Para qué sirven? Para evitar las guerras, para evitar los conflictos internos de cada nación y que conlleven a una guerra por la desigualdad social. Esto es lo que ha promovido la Declaración Universal de los Derechos Humanos con los países integrantes que han ratificado los pactos. Se definen como facultades inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmitibles e irrenunciables por su definición. En su concepto, los derechos humanos es universal, es para todos los seres humanos en un concepto igualitario, así como son incompatibles con sistemas que tienen una superioridad de castas. Aún en la actualidad practican esa superioridad, causando desigualdades sociales y generando muchos conflictos que tarde o temprano pueden llegar a una guerrilla interna o destacar otra vez una guerra mundial. En algunas partes todavía hacen grupos por raza, pueblo o grupo de manera discriminatoria.
se ven no como hermanos en concepto de humano, de ser humanos y de tener una igualdad, sino hay una gran y marcada desigualdad y una gran marcada discriminación, ya que no se les respeta porque tienen diferente color de piel o porque son de diferentes usos y costumbres. Ahí es donde se marca esa concepción. En el naturalismo tradicional son atemporales e independientes de los contextos sociales e históricos. En la doctrina teórica de tales derechos se han realizado esfuerzos para que se clasifiquen y sistematicen los derechos humanos. Se dividen en dos categorías, derechos positivos y derechos negativos. En los derechos negativos, el derecho a la intimidad o a no sufrir tortura se definen exclusivamente en términos obligaciones ajenas de no injerencia los derechos positivos. Por el contrario, en otros agentes tradicionalmente, aunque ya no de manera exclusiva en el Estado, se han realizado determinadas actividades positivas. En otra clasificación se ordena que los derechos humanos son parte de tres generaciones, atendiendo al momento histórico que se produjo o se produce su reivindicación. En los derechos humanos heredados de la noción de derechos naturales es una idea de gran fuerza moral y con respaldo creciente. Se ha reconocido el derecho interno en numerosos estados y se han tratado tratados internacionales y doctrinas de los derechos humanos que se extiende más allá del derecho, conforma una base ética y moral, donde hay una regulación de orden geopolítico contemporáneo. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una clave en el debate ético-político actual, en la conciencia colectiva de muchas sociedades, en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza. Existen los derechos humanos y también claros problemas con su eficacia, ya que hay una desproporción que ha violado los derechos humanos y no ha garantizado estatalmente los derechos humanos. Sin embargo, en la actualidad ya se le está dando más reconocimiento, más importancia y más prácticas a los derechos humanos, ya que conforma parte de las legislaciones, ya se tienen que respetar, ya hay una obligación de respetar a los derechos humanos para que en los estados se eviten los conflictos violatorios de estos derechos. Se tienen que respetar, se tienen que promover y ya no puede, como antes, no reconocerse que no se puede discriminar a las personas, que no se pueden esclavizar a las personas y se les tienen que reconocer estos derechos. En el origen cultural de los derechos humanos se consideran que tienen su raíz en la cultura occidental moderna, pero hay dos posturas principales que se afirman de todas las culturas que poseen visiones de dignidad y que se plasman en forma de derechos humanos, donde se ha proclamado la Carta de Manden en 1222. Esta fue una declaración del Imperio de Malí, no obstante ni en japoneses ni en sánscrito clásico, pero sí existió el término derecho hasta que se produjeron contactos con la cultura occidental. Y en la cultura occidental tradicionalmente el acento en los deberes. También en Occidente no ha creado la idea ni el concepto de derechos humanos, sin una manera concreta de sistematización, una discusión progresiva y un proyecto de una filosofía de los derechos humanos.
A lo dispuesto de la declaración adoptada por consensos de los 171 estados en Viena en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Están relacionados entre sí. No pueden apartarse uno de otro para que se haga valer el derecho. En la Universidad de Universalidad, Indivisibilidad e Interdependencia son los pilares conceptuales para que se reconozca la protección a los derechos humanos. La universalidad es inherente de los derechos fundamentales del hombre porque son expresiones de la dignidad de todo individuo. Las teorías de universalidad en los derechos humanos se pueden contraponer al relativismo cultural. En los sistemas culturales y la imposibilidad de valoración absoluta desde el marco externo, los derechos humanos universales, entre dos posturas extremas se sitúa una gama de posiciones intermedias. Las declaraciones a los derechos humanos se han emitido por organizaciones internacionales regionales y ponen un acento de mayor o menor aspecto cultural. Dan importancia a los derechos de acuerdo con una trayectoria histórica. La Organización para la Unidad Africana proclamó la Carta Africana de Derechos Humanos en el año de 1981 y de los pueblos, que recogían principios de la Declaración Universal en 1948. En África se habían negado los derechos de libre determinación de los estados. Se eliminó toda forma de explotación económica extranjera. Estos estados eliminaban el deber de eliminar todas las formas de explotación económica extranjera. En estos estados africanos se acordaron de la Declaración de Túnez el 6 de noviembre de 1993 y no ha prescrito el modelo de nivel universal, ya que puede desentender las realidades históricas y culturales de cada nación y las tradiciones, normas y valores. La Declaración de Bangkok, emitida por países asiáticos el 22 de abril de 1993, y la Declaración del Cairo, firmada por la Organización de las Conferencias Islámicas el 5 de agosto de 1990.